Lo tenemos a Ricardo Forster. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Bien, digo, yo decía, ¿sorprende esto del macrismo residual, Vargallosa, Aznar, pidiendo a contramano del mundo, ¿no? A contramano del Financial Times, de lo que están diciendo los principales líderes del mundo? ¿O qué es lo que buscan? Me parece que no, hay un sector ultraliberal que desde el comienzo fue planteando un posicionamiento que es antagónico, obviamente, a todas las medidas que sirven para tratar de paliar el impacto del coronavirus. Hay que aclarar algo que no es menor. No son tontos, ellos saben que una salud pública, un Estado que fortalece justamente su capacidad de intervención y que lo hace en beneficio de la mayoría de la sociedad, que vuelca recursos para reconstruir precisamente un sistema de salud que había sido depredado y vaciado por las políticas neoliberales, es un Estado que el día después también va a seguir profundizando con medidas de reactivación económica que vayan a favor de las pequeñas y medianas industrias, de los trabajadores, del pueblo en general, mientras que ellos piensen y han pensado el mundo y la vida desde una posición que es autorreferencial, egoísta, que es lo que en gran medida construyó al neoliberalismo como una máquina de destrucción del estado de bienestar, de los sistemas que implicaban derechos, derecho de acceso a la salud, derecho de acceso a la educación, que implicaba valorar lo público y valorar también que el Estado es un instrumento que debe estar siempre al servicio de la protección de los más débiles. Por eso la frase con la que inauguró su presidencia Alberto Fernández, ¿te acordás? Aquello de primero los últimos, se corresponde claramente con la política que viene implementando el gobierno nacional desde que decidió la cuarentena, el aislamiento social obligatorio y sobre todo esa falsa polémica que se dio cuando obviamente el Estado Nacional y el gobierno, en alianza con otros actores también de la vida social y política, decidieron que primero obviamente es la vida. Pero esto que parece obvio, no es tan obvio, Gato, porque para la lógica de un capitalismo desenfrenado, lo primero es la rentabilidad, lo primero es el negocio. Ellos mercantilizaron todas las esferas de la vida, mercantilizaron la salud, el agua, el sistema jubilatorio cuando pudieron, la educación. El caso chileno es ejemplar, no quedó nada fuera de la transformación mercantil de la vida. Entonces, cuando un Estado democrático, que respeta las libertades públicas, se preocupa por el nosotros, por el colectivo, por defender a la mayoría de la sociedad, saltan, como aves de rapiña que son, como depredadores seriales, para defender sus intereses. Vos fijate, vos estuviste mucho hablando en las últimas noches, y creo que de una manera muy contundente, sobre el egoísmo atroz de esas 11.000 o 12.000 fortunas que se niegan en la Argentina a contribuir con un impuesto, creo que del 1 o 2%, no sé cuánto será, que no es nada en su patrimonio, para precisamente mejorar la condición muy difícil de los que menos tienen. Porque lo preocupante no somos nosotros. Yo puedo conectarme por internet, estoy en mi casa, estoy cómodo en mi casa, podré estar ya un poco cansado de la cuarentena. Bueno, puede ser, pero es un problema de otro orden. En cambio, los millones y millones de argentinos y argentinas que se hacinan, que viven en condiciones precarias, o te agregaría más, hay otro sector de esta sociedad, y no solo en la Argentina, sino en el mundo, que es el más olvidado de todos, que son los migrantes y los refugiados, que en medio de la pandemia, en medio de los países que se cierran sobre sí mismos, han perdido prácticamente todos sus derechos. Para el ultraliberalismo, esos no cuentan. Para nosotros siempre contaron, siempre contó todo aquel que integra una sociedad. Y cuanto más dificultades tiene, más tiene que intervenir el Estado para protegerlo. Hoy se dio vuelta la taba, es como si hubiéramos corrido un velo, y gran parte de la sociedad está viendo que las políticas de ajuste, la financiarización de la economía, el privilegiamiento de la especulación, se hicieron en detrimento precisamente de la salud, de la educación, del acceso a viviendas dignas, del acceso a los derechos. Entonces hoy se está dando una disputa muy interesante, pero incluso un sector, vamos a decirlo, más racional, entre comillas, del poder mundial. Estoy pensando, vos lo mencionabas, al Financial Times o al Washington Post. El Washington Post habló de capitalismo salvaje.
El Financial Times dijo que se abría la hora en que los estados iban a tener que intervenir más en economía, no solamente, ojo, no solamente en la salud y en la educación, también revisando una cantidad de cosas que tienen que ver con los flujos financieros, que tienen que ver con cómo se reactiva la economía. Y en la historia de las sociedades, sobre todo de las sociedades modernas, han sido los estados los que han garantizado el desarrollo de la economía. Bueno, ahora nos enfrentamos también a ese desafío y te agregaría otro elemento más del que se habla poco. También vamos a tener que replantear muchos de nuestros modos de producción, sobre todo de las producciones agropecuarias, de la producción, por ejemplo, de alimento animal. Sabemos que los virus, todos estos virus que nos vienen atacando a lo largo de los últimos tiempos, tienen su origen, en muchos casos, en esa interfaz que se produce entre lo humano y lo no humano a partir de las macrogranjas que hay en el sudeste asiático o en México, o también en la Argentina, donde se hacinan cientos de miles de cabezas de ganado, vacuno, porcino, después las que hacinan aves a millares, y que son los lugares donde se genera la posibilidad de los vectores de los virus. Bueno, es un buen momento para revisar formas de producción también. El mundo se enfrenta a un desafío inédito. ¿Vos te hubieras imaginado alguna vez que, viendo un mapa interactivo, hay miles de millones de barcos petroleros que andan dando vueltas por los puertos del mundo sin poder descargar los barriles de petróleo, y que el petróleo no se podía vender a nadie, y que para venderlo tenía que pagar $30 y pico? Es algo muy sorprendente lo que está pasando. Sí, totalmente. Ricardo, muchas gracias, como siempre, un gusto compartir siempre tu análisis tan lúcido, ¿eh? Gracias. Para mí, abrazo grande. Abrazo. Bueno, todas las noches nos estás acompañando con el hashtag Caranchismo Macrista. Gracias por permitir